Hoy reciclamos esta caja de fresas, de las de 1 kilo, conjuntada, fácil, sencilla y bonita. Te va a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy lo damos todo con esta caja de fresas. Ya me ves con esta sierra de mano japonesa cortando al ras las 4 esquinitas de la caja de fresas. Vamos a hacer con ella una bandejita apañada de madera. Y paso a desmontarla. Un destornillador para hacer palanca e ir levantando grapas. Y el pequeño alicate que me ayuda a sacarlas. Esas de las esquinas también. Ya que estamos, vamos con todo. Me sorprendió que mucha gente se sorprendiera a su vez de que quitara las grapas a otra caja de fresas que hicimos hace poco en el canal. En mi opinión, para hacer un trabajo con decoupage, o si no podemos taparlas, siempre queda más limpio, más presentable y profesional el quitar las grapas, aunque sea en una manualidad que hagamos para nosotros. Tardaremos un poco más, pero sin duda el acabado merece la pena. Y ahí sigo a lo mío, lijando primero, para quitar las astillas y que no se me queden en la pasta, tapando los agujeritos de las grapas con masilla o con pasta de relieve mismo. Lijando de nuevo para alisar esta pasta y armando mi bandejita, pegándola con cola blanca y sujetándola con cinta de carrocero. Unas esquineras hechas de cartón, los triangulitos. Me sirven para tapar por detrás esos huecos que le quedan a la cajita. Y así vamos preparando esta buena superficie reciclada para trabajar. Gesso y pintura blanca o pintura chalk paint, la pintura tiza, si es lo que tenemos. Y ya la dejamos bien blanquita para empezar a maquinar. ¡Qué corona de lavandas y espigas tan bonita! ¡Es pura vida! Trabajaremos con este papel de arroz tamaño A3 de los amigos de la web ITD Collection. Voy recortando con los dedos esta bonita corona a la medida de mi bandeja reciclada. Extiendo en la base medium para decoupage, o si no tenemos, nos sirve igual poner cola blanca rebajada con agua. Colocamos la imagen y para protegerla y que quede bien asentada, pasamos sobre ella una capa más generosa de nuestro pegante para decoupage. Y mientras seca, voy trabajando con la decoración exterior de esta caja de fresas de madera. Vamos con el verde mint. Colores muy primaverales hoy. Con él y con cola blanca haremos una de nuestras técnicas favoritas, el falso craquelado. ¿Cómo procedemos? Primero aplicamos la cola con un pincel.
Y antes de que seque, vamos con el color elegido. Con otro pincel voy dando esas pinceladas de color con decisión, sin volver a pasar por el mismo sitio para no arrastrar la cola. Una para acá, otra para allá, vertical, horizontal, eso ya al gusto, hasta completar el trabajo. Y para que asomen a saludarnos las bonitas grietas, aceleramos el proceso si le pasamos una fuente de calor, como un secador de pelo o la pistola de calor. ¡Qué bonito queda el craquelado con este verde! ¡Me encanta! Y repetimos proceso craquelado en los otros 3 lados. Nos está quedando una bandeja monísima y primaveral, ¿no te parece? Vuelvo al papel de arroz A3 de ITD Collection para tomar de él varias de estas lavandas y espigas. Las colocaremos en los laterales interiores de la caja de fresas, así, sueltecitas, volando por la superficie impulsadas por el viento de la Provenza. Queda muy bonito. Hoy estamos trabajando con esta caja de fresas de las de 1 kilo, convirtiéndola en una bandejita sencilla y cookie para casa, con poquitas cosas. Si te está gustando este trabajo y es la primera vez que me visitas, te invito a que comentes, me acompañes y te suscribas al canal, como así lo hace siempre mi gente apañada. Continuamos con el frontal de nuestra caja de fresas, que ya la teníamos craquelada. En los laterales cortos, un estarcido. Vamos con más lavandas. Con esta bonita plantilla, que también podéis encontrar en la web de nuestros amigos de ITD Collection, vamos a poner parte de esta bonita corona de lavandas, algunas que asoman a este reciclaje, con el tono lila de pintura acrílica, sacudiendo en un papel el exceso de pintura y aportando este bello diseño a circulitos. Y para el frontal de la caja de fresas, una decoración muy sencilla también. Mirad qué bonito papel de arroz. Este es tamaño A4. Está repletito de lavandas, cuyo enlace os dejo también bajo el vídeo, junto a la web de ITD Collection. Recorto de aquí una macetita muy cookie y este bonito circulito que representa un campo de lavandas, del que sale esa bonita corona que preside nuestra caja de fresas y algunas también de la dulce macetita. Lo sumo a este trabajo con decoupage, uno a cada lado, sobre nuestro fondo craquelado. Para conjuntar el trabajo, me animo con detalles de pintura. Cubro mi mesa con un tapete de silicona y voy con las salpicaduras a 2 colores, verde mint y lila, 2 tonos primaverales con los que jugamos hoy. Pincel de abanico, sacudimos el exceso y vamos aportando esta sutil explosión de color en nuestra bandeja. Mira qué bonito queda.
Para el borde de la bandeja, el tono lila, con el que acabamos de hacer las salpicaduras y que será también protagonista de la parte trasera. Las musas se vienen arriba y suman un detalle más a este reciclaje. En el centro de esta historia, una leyenda. No perdamos las costumbres. Un homenaje a la Provenza, con este trabajo y este pequeño letrerito. Un chipboard también de los amigos de ITD Collection. Colorcillo lila para las letrillas y borde. Pintura blanca para el fondo. Y esa mezcla que combina tan bien para este trabajo. Salpicaduras pequeñitas en el letrerillo, a modo de presentación de lo que podemos ver en el interior de este trabajo. Y a barnizar con el barniz de tu preferencia. Un par de manos para proteger bien este trabajo. Y así es como nos queda esta sencilla caja de fresas reciclada y decorada, convertida en una bandejita para nuestro hogar o para regalar. Craquelado, decoupage, estarcido y poco más. Voy por unas pastas y a preparar cafelito o un zumito, lo que le gusta a mi gente apañar. ¿Qué te parece esta manualidad? Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial. Compártelo, que así mucho me puedes ayudar. Y suscríbete al canal. Te espero con muchas ideas más. Y muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.